la letra dice la palabra del Señor, Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bendito y soberano Rey del universo. Estamos aquí en esta mañana, Señor, con el ánimo de ser edificados, fortalecidos, enriquecidos en tu sabiduría, en tu conocimiento, en tu gracia. No somos nosotros, es tu palabra, no es nuestra capacidad, es la unción de tu Espíritu Santo en medio de tu pueblo y en medio de nuestra necesidad. En el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana nos disponemos y nos dedicamos a esta obra. Amén y amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, Gloria. gloria al Señor. Amén. Pueden estar sentaditos. Dígale al que está a su lado: la familia es lo más importante en la vida social. Dígaselo. Amén. Dígaselo ahí, grande o chiquito. La familia es lo más importante en la vida social. Amén. Y bueno, vamos a hablar un poquito de resolución de conflictos de pareja y familia. ¿Quién no ha tenido un conflicto en familia o en pareja? Más bien, levanten la mano los que jamás han tenido un conflicto. No podemos levantar la mano tampoco, ¿cierto? Porque es parte de la dinámica de la vida. En alguna ocasión alguien preguntó: bueno, pastor, si yo soy fiel al Señor, si yo soy justo, si yo no le hago mal a nadie, yo soy fiel en mi mayordomía, asisto con mucho esfuerzo a los eventos de la iglesia, participo de cuanto puedo, busco ser generoso. Hermano, hay cosas que me pasan como si yo fuera un perverso pecador. Y yo tuve que decirle: hermano, el problema es que a veces pensamos que ser cristiano y asistir al culto es garantía para que no existan problemas, y así no funciona. La Biblia dice: en la tierra tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido. Amén. Así que el que venció nos hace más que vencedores, pero no significa que no hayan problemas. Los problemas son parte de la dinámica de la vida, ¿cierto? Alguna ocasión alguien se puso a pelear con Dios y con el pastor: hermano, es que yo necesito que usted me explique por qué Dios me arrebató a mi papá. En ese momento de tanta nostalgia y tanto dolor es complejo hablar de eso. Pero el hermano le dijo: abra la Biblia. Y le abrió la Biblia donde estaba la historia del patriarca Job. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre, y adoró. Job, justo, temeroso de Dios, apartado de lo malo, y no había otro como él. Imagínense, ¿quién está diciendo eso de Job? Dios mismo. Diga, una cosa es que yo hable de Dios, pero que Dios hable de mí. Hágame el favor. ¿Sí o no? Y aunque ese hombre es justo, recto, temeroso de Dios, apartado de los malos, y no hay otro como él, se quedó sin hijos, se quedó sin finca, se quedó con un montón de desempleados que llegaban agitados diciendo: solo escapé yo para darte la noticia. Estaban los pastores apacentando los ganados y vinieron ladrones y se llevaron todo, y solo escapé yo. Y después llegó, no terminaba de hablar, y llegó el otro diciendo: tus hijos estaban haciendo banquete y se cayó la casa y todos perecieron dentro de ella. Y así una hilera de mensajeros que eran empleados y en el momento actual desempleados. Porque ya, ¿qué más iban a hacer? Iniciar de cero con los que quedaban. Amén. Amén. Y aún así, en medio de ese gran problema, la Biblia dice que Job no atribuyó ningún despropósito al Señor. Oiga, tremendo. Y uno a veces dice: pero es que pichiqui. Y uno se desespera, se inquieta, se afana. Es que él no me entiende, es que ella no me entiende, es que estos chicos no hacen caso. Es que cada persona es un universo. Amén. Y por lo mismo debemos conocernos bien para poder ayudar a resolver
lo que se presenta en el seno de la familia, del hogar, de nuestra propia vida, y que eso afecta para bien o para mal hasta la misma dinámica de la iglesia. Si ellas todas están en plena coinonía, la iglesia disfruta de avivamiento y de expansión aún más. Pero cuando la familia, de pronto, perdóneme si suena extraño, parece el perrito y el gato, entonces el culto le pone brillo. Ay, que es el predicador que trajeron. Ay, es que es alabanza. No, el fruto de la adoración para que haya avivamiento nace de mi armonía con los míos y con Dios. El que lo crea, déle ese aplauso al Señor. La Biblia dice que donde estamos juntos y en armonía, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando nosotros oramos, tenemos 4 cosas que presentamos ante el Señor, que son nuestra carga. ¿Cuáles son? Problemas, insatisfacciones, necesidades y deseos. Y si no, no existirían los problemas. Problemas, insatisfacciones, necesidades, deseos. Eso es lo cotidiano de nuestra vida, ¿sí o no? Todos los días hay algo que organizar, hay algo que resolver. Esta mañana salí todo contento en mi casa y cuando me di cuenta estaba pinchado. Y dije, ay, voy a llegar tarde. Siempre surgen cosas que hay que resolver. Amén. Entonces pasemos a la siguiente presentación. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a avanzar. Amén. Pero hablar de la perspectiva biopsicosocial del ser humano es elemental para poder resolver cualquier tipo de conflicto personal, familiar o de comunidad. Amén. El capítulo 1, entonces vamos a hablar un poquito de la perspectiva biopsicosocial del ser humano. ¿Por qué? Porque es que yo no solo soy espiritual, que nosotros a veces nos volvemos demasiado espirituales. Y entonces, hermano, que tengo esta situación, vaya, ore. Y hay cosas que no son de oración. Perdóneme que lo diga así. Hay cosas que son de estrategia, de acción, de análisis, de evaluación, de consideraciones, de medidas justas, de balanzas. Aunque sean de mucha oración. Estos días estaba hablando algo con mi esposa y dijo, pues vaya, ore. Y dijo, vengo de orar 2 horas. Dijo, bueno, usted ha aprendido a recibir herramientas, planteemos la situación. Y entonces, como el caso era importante, hicimos un diagnóstico de familia y frente al caso. Y el diagnóstico es un DOFA. ¿Qué es eso, pastor? Donde cada uno de los integrantes del problema o de lo que se quiere resolver o de lo que se quiere tratar, hablamos de nuestras debilidades, hablamos de nuestras oportunidades, hablamos de nuestras debilidades. Fortalezas también mencionamos si tenemos fortalezas y encontramos amenazas en el camino y oportunidad. Entonces la D inicial es debilidades, la O oportunidades, la F fortalezas y la A amenazas. Alguien dijo, pero se va a poner a hablar de eso en el culto. Le voy a mostrar que Jesús lo hizo. Cuando Jesús llegó a las multitudes, las vio que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Ya está haciendo un diagnóstico y encontró una debilidad. El pueblo está disperso y no hay pastores. Amén. Entonces ahí Jesús encontró una oportunidad. Predicar, orientar. Bienvenidos, sigan, Dios les bendiga. Apacentar, aconsejar. Amén. Y las multitudes se amontonaron y decían, qué palabras, nadie ha hablado como este hombre habla. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Jesús entonces encontró la oportunidad y empezó el desarrollo de su ministerio. Pero Jesús encontró también fortalezas. Que ese pueblo conocía la ley de Moisés.
que aunque estaba desviado, tenían en su momento todavía un remanente de escribas y fariseos, que aunque cometían errores, eran los que les hablaban de la ley, de lo que él venía a ubicar en sus corazones. Porque Jesús no habló otra cosa distinta a la ley, a los profetas y a los salmos, pues él era el cumplimiento de todo eso. Amén. Entonces mire que Jesús encontró debilidades, oportunidades, encontró fortalezas. Uno, su capacidad de liderazgo, porque no era un hombre común y corriente, que incluso cuando empezó a hablar la gente decía, ¿y de dónde tiene este hombre ese conocimiento? No conocemos a su padre el carpintero, su mamá no se llama María, ¿y este de dónde estudió? Amén. Él es el dueño del conocimiento, y aunque se manifestó en carne, también necesitaba encontrar fortalezas en el pueblo que él apacentaba. Amén. Y también encontró amenazas, ¿sí o no? ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a respirar amenazas contra Jesús? Los poderes públicos de la época. Porque cada que daba un discurso, los desenmascaraba. En una ocasión, delante de todo el pueblo, dijo a los fariseos, hipócritas. Imagínense una confrontación de esas. ¿Cómo nos iba a convertir eso en una amenaza? Les dijo, hipócritas, escribas y fariseos que diezman la menta y el enebro y ponen cargas sobre el pueblo que ustedes no las llevan ni siquiera con un dedo. ¿Cuántos lo han leído? Dime que me están mirando. No, está. Amén. Entonces Jesús también hizo diagnóstico y hizo una planeación. Jerusalén, la casa. Judea, mi vecino. Samaria, más allá del río. Y hasta lo último de la tierra. Planeación estratégica. Los objetivos claros. ¿Cuáles eran los objetivos? Y de predicar a toda criatura. Y de hacer discípulos en todas las naciones. ¿Cuál era la razón del proyecto? Dios no quiere que ninguno perezca. Oiga, ahí estamos encontrando todo. Todo lo que es un proyecto sólido desde lo que Dios hizo una organización para resolver el problema. Él mismo constituyó profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Y no se quedó sin presupuesto. Porque de una vez desde la gran comisión en Mateo 10 les dijo, no lleven alforja, ni doble túnica, ni calzado, ni bordón, no se pongan a cargar pecado, porque el obrero es digno de su alimento. Y si alguien sabe compensar es Dios. Y la Biblia dice allá en los Corintios, Dios no es injusto. Él recompensa el trabajo de amor que cada uno ha mostrado hacia su nombre, sirviéndole a los santos. Amén. Y Dios es fiel. Amén. Yo no he visto que alguien se dedique plenamente a servirle a Dios con el alma y quede en vergüenza. Porque es que el dueño nuestro y el jefe nuestro es el creador del universo, el que hizo los cielos y la tierra, el que dijo estaré con ustedes todos los días hasta el final. Yo creo que con todo lo que vengo diciendo los problemas se tienen que resolver, ¿sí o no? Tenemos el mejor planeador estratégico. Amén. Entonces Jesús abordó todas las áreas del ser. Sigamos avanzando. Cuando hablamos del ciclo vital, es de las etapas que uno tiene. Si yo tengo un problema con un niño de 2 años y me igualo con él, ¿quién pierde? Hombre, ubique el ciclo vital de la criatura con la que tiene el problema. Pablo al respecto da unos consejos muy sabios y dice, a los mayores a ti trátalos como a padres. Entonces cuando yo tengo que orientar a hermanos mayores que yo, y que muy seguramente están prejuzgando, este se parece a mi nieto, ¿qué me irá a decir? Que ya me ha pasado. Cuando los pastores somos jóvenes nos pasa. Al hermano, me imagino que donde Dios le ha permitido hacer algún trabajo, la gente dice, ¿y ese muchachito es el pastor? ¿Qué suele pasar? ¿Cierto? Entonces, la Biblia dice a los ancianos como a padres, a los contemporáneos tuyos como hermanos,
a los más jóvenes como a hijos. Eso es ubicarnos en el ciclo vital de la persona con la que necesitamos tratar. Amén. Amén. Entonces a veces uno tiene situaciones, porque yo tengo hijos chiquiticos y se mueven más que el taita. Y entonces a veces los hermanos, pero hermano, contrólelo, péguelo a la silla. Y digo, yo tampoco voy a acabarlo por culpa del prejuicio, es un niño. Entonces yo al final, ¿qué hago? Me quedo en la parte de atrás del salón. Que si ellos tienen un juguete y una hojita y pueden rayar algo y los puedo controlar así un poquito, no están distrayendo a otro. Pero yo dejo que queme su etapa de niño. ¿Por qué tenemos hijos de pastores que no quieren a la iglesia y que no quieren estar en la iglesia? Perdóneme que sea tan franco. Yo, siendo presidente del comité de los jóvenes en una iglesia local, decía eso. ¿Por qué no quiere estar en la iglesia? Y el muchacho decía, porque la iglesia me robó a mi papá. Y porque mi papá dice lo que la iglesia quiere, pero no se fija en lo que yo necesito. ¿Cómo la ven? Entonces, uno se pone a mirar, ¿cómo habla ese pastor de resoluciones de conflictos de familia cuando su propio hijo lo menosprecia? Porque siente que le ha dado el primer lugar a la iglesia y no a su propio hijo. ¿Me estoy haciendo entender lo delicado que es este tema? O sea, eso no es así solamente, vamos a hablar de resolver conflictos. Pero ¿por qué se dan los conflictos? Porque a veces queremos que el infante se comporte con uno de 25 y encontramos gente de 40 con actitudes de adolescente. Se acaba, bueno, gracias por ese amén. Dice, a veces se me acaban los amenes. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Entonces tengamos en cuenta el ciclo vital. La realidad psicosocial, las áreas que vimos en el criterio de Jesús en el versículo que ahorita las analizamos. La mente humana. Cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando de ese músculo que palpita a toda hora. Está hablando de forma más exacta de las intenciones, de los pensamientos, de las emociones y del razonamiento. Oiga, tome nota que esto está bueno. A eso se refiere la Biblia cuando habla de corazón. Emociones, sentimientos, razonamiento y pensamiento. Y la Biblia, hablando de eso por medio de Salomón, dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y la misma Biblia responde, yo Jehová que peso en balanza los corazones de los hombres. Estos días me dijo alguien, pastor, ¿usted qué piensa que es la clave para que no existan divorcios? Y yo le dije, le voy a hablar solo de una palabra, aunque son varias. ¿Cuál? Amar. ¿Por qué? Porque si yo amo lo suficiente, soy capaz de no defraudar. ¿Aló? Si amo lo suficiente, evito defraudar al otro. Pero si también amo lo suficiente, estaré en la capacidad de perdonar cualquier falta del otro porque le amo. Oiga, está bueno, ¿sí o no? Ahí está el secreto. Pero seguido del amor está la verdad. Porque si usted se pone con cuentos y le descubren mentiras, eso quebranta el primer principio. Por la verdad murió Jesús. Por la verdad se entregó en el Calvario. Pero el otro texto dice que lo hizo por amor. Pero estaba ejecutando la verdad de su amor para salvar al mundo. Amén. La otra palabrita pegada a amor. ¿Cuál es la otra? Y verdad es unidad. Podrán andar dos juntos si no están de acuerdo. Por eso la Biblia dice, cuando todos se congreguen y estén de acuerdo en algo, estén seguros que les será hecho. Estén de acuerdo. Es por eso que a veces hay pastores que son excelentes para gestionar recursos, pero no mueven un ladrillo de construcción. ¿Por qué? Porque unos dicen que es de una manera, otros dicen que es de otra y no se ponen de acuerdo. Pero los pastores que saben que Dios en esos momentos no obra, dicen, no, yo voy a gestionar recursos y que venga otro y los ponga de acuerdo. Y ha pasado así muchas veces. Interesante. Amén. Amor,
verdad, unidad. Cuando Dios derramó del Espíritu Santo por primera vez en la iglesia, Hechos capítulo 2, les había entregado un mandamiento: quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. En Hechos capítulo 1 se le apareció a más de 500 hermanos con pruebas indubitables, y a los mismos les dio el mandamiento. El día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Cuántos habían? 120. Y él le dio el mensaje a 500. O sea que hubo un gran número que no fue capaz de quedarse unánimes juntos. Eso no fue casualidad. Eso no quedó escrito solo porque sí. No todos los que inician concluyen el objetivo. Por algo la Biblia dice: muchos son llamados, pocos escogidos. No es que Dios no nos quiera escoger. Nosotros debemos hacer el mérito para ser escogidos. Porque Él nos habla, nos muestra el camino, nos orienta. Usa gente, ministros, pastores, predicadores. Pero los que tomamos las decisiones de sí o no, somos nosotros mismos a título personal. Dios no me va a obligar a entrar al cielo, pero va a poner a alguien aquí en este altar a que a todos le esté diciendo: conságrese, ore, ayune, no se parezca al mundo, eres distinto, eres diferente, eres para el reino de los cielos. Y no hace falta el que dice: hoy, pero con nuevos mensajes. Pero es que Dios nos ama y nos muestra el camino, pero las decisiones para entrar al reino las tomamos nosotros mismos. Amén. ¿Cómo se nos hace más fácil el proceso? Con la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que esa unción en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando yo no quería algo en la iglesia, le decía: Señor, deme unción, para que esa unción me dé lo que quiero y lo que necesito. Esa unción produce el querer como el hacer en la voluntad del Señor. Porque a veces yo quiero disfrutar de la plenitud de Dios en la iglesia, pero sigo haciendo mi voluntad y no la del Señor. Amén. Aquí estamos resolviendo el primer conflicto. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso no es solo un discurso. Esa debe ser la naturaleza de la vida del cristiano, para poder disfrutar de todo lo que Dios ofrece. Amén. Tuve un joven en el Tolima, en el Líbano, que me dijo: yo no voy a volver a la iglesia. Y yo ya lo había aconsejado tanto que no sabía qué decirle. Le dije: ¿sabe qué? No vuelva. Pero antes de decirle que no vuelva, le dije: solamente me reservo una cosa, que ese libro llamado Biblia tiene 3000 promesas, pero depende de usted si las toma o las deja. Dios le bendiga. ¿Qué más? 3000 promesas para mí solito, que si soy fiel las voy a disfrutar. ¿Cómo me voy a apartar del Señor? ¿Cómo no me voy a consagrar? ¿Cómo no voy a decirle que me dé unción, para que esa unción en mi vida genere el querer como el hacer por la voluntad de Él y no la mía? Porque en mi voluntad me equivoqué mucho, pero en la voluntad de Él he alcanzado cosas que jamás pensé que iba a lograr. Dele ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! Ahí estamos hablando de la realidad de la mente humana versus lo que Dios desea en su mente. Amén. Ciclo vital, la mente humana, el desarrollo psicosocial, la pareja, que eso son cositas bien interesantes. Levanten la mano aquí los que son parejitas. Levanten la mano los parejitas. ¿Que les dio miedo o qué? De pronto la parejita no está aquí, pero usted es pareja. Bueno, entonces van a haber situaciones bien interesantes ahorita, si es que el tiempo nos alcanza. Amén. Y vamos a hablar de cosas puntuales de la pareja versus la familia. Amén. Un ejemplo sencillito para adelantar el cuaderno. Yo conozco parejas que sobreviven no porque se amen, sino por estatus social, por el qué dirán, por los hijos. Y cuando esos factores se mueven, ya no siguen. Por ejemplo, parejas que dejaron de amarse, pero se sostienen juntos porque están los hijos ahí. Cuando los hijos se van, se abren. Esa no es la naturaleza de la familia. Primero mi cónyuge, luego mis hijos. Porque al final mis hijos se van, pero mi cónyuge se queda hasta que uno de los dos nos muramos.
Amén. Entonces, este tema está interesante. Sigamos. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Biopsicosocial. Ese es el ser humano. Jesús crecía en sabiduría. ¿Qué elemento estamos viendo en Jesús? La psiquis. La parte cognitiva. Cuando una persona quiere disfrutar del favor de Dios, lo primero que debe permitirle a Dios es que le renueve en el espíritu de su entendimiento. Amén, amén. Esa es la clave. El Señor dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Quiero disfrutar de esos caminos altos, tengo que dejar en segundo plano lo que pensaba que era lo correcto y ubicar mi proceso psíquico y cognitivo en lo que Dios desea. Pablo a Timoteo le dice: entre tanto que regreso a ti, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo, no de otros, de ti. Es que uno tiene que cuidarse de uno. Porque uno es el que tiene emociones, sensaciones, pensamientos, deseos. Y es ahí donde Dios nos tiene que ubicar. O donde yo y usted nos ubicamos direccionados en la palabra del Señor. Aquí estamos hablando del Jesús humano. Porque está el Jesús divino que es eterno. Pero está el Jesús humano que nació en Belén de Judea y que murió en el Gólgota. Estoy hablando del humano, del hombre, Jesús. Jesús crecía en sabiduría. También le fue necesario nutrir su intelecto. Aunque era Dios manifestado en carne, quedó testimonio en la escritura de que en su desarrollo humano hubo una preocupación porque creciera en la parte cognitiva, que fuera sabio. Amén. Por eso, ¿qué pasó cuando José y María se dieron cuenta a varios días de camino que el jovencito no estaba? Se devolvieron. ¿Cómo así que ya llevamos peregrinando tanto tiempo y no está entre nosotros? ¿Dónde se quedó? Y cuando se devolvieron, ¿en dónde lo encontraron? En el templo, sentado con los doctores de la ley, hablando de las profundidades de la sabiduría de la escritura. Y cuando le dijeron: ¿y usted qué hace aquí? ¿Qué les contestó? En los negocios de mi... Estoy hablando del Jesús humano. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo creo que José quedó como perdido. ¿Cómo así? No, es que Él es el verbo hecho carne. Amén. Y cuando Él en su humanidad habla del Padre, habla de lo divino de su gloria. Y si no había dicho Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Ahí está todo. Amén. Entonces, hablando de ese Jesús hombre, creció en sabiduría. Y si Él nos dio el ejemplo, usted debe ser también imitador de ese buen ejemplo. Preocuparse por nutrir su intelecto. La mejor manera de resolver un problema es con información. Es más, la diferencia entre ocuparse y preocuparse solo es el pre. Hay un comentario que uno lo lee por ahí mucho: no se preocupe, ocúpese. Porque preocuparse es antecederme de ocuparme del problema solo pensando. ¿Y cuántos se han ido a dormir pensando y no han resuelto nada pensando? Se resuelve haciendo. ¿Sí o no? Y la pregunta es: ¿qué hago? Bueno, información. ¿Cierto? Por ejemplo, una empresa agropecuaria y viene una enfermedad llamada fitóctora. ¿Qué necesita? Ir dando el experto de la información, que es el agrónomo, para que le diga cómo tratar la fitóctora en el cultivo del tomate de árbol. Estoy hablando términos muy agropecuarios. ¿Sí? Para hacerme entender, todo se resuelve con información. Por eso es que el Señor dice: renuévese en el espíritu de su entendimiento. Por eso estamos en la Biblia, todos los cultos, en las refanes, en la campaña evangelística. ¿Qué es lo que queremos? Que la gente se llene de este conocimiento.
que es el único conocimiento que transforma, que restaura, que regenera, que vivifica la vida del ser. El que lo crea, déle ese aplauso al Señor. Jesús crecía en estatura. Estamos hablando de la parte biológico. ¿Sí? La misma Biblia, hablando de lo físico de Jesús, dice que a él le habían hecho una túnica diferente a todos los demás de su casa. Era conocido en lo físico aún porque su túnica era de una sola costura. ¿Cuántos lo han leído? Bueno, si Jesús en lo físico fue notorio, ¿será que usted y yo no como iglesia? Amén. Yo no voy a hablar de las prendas porque no es mi forma. Porque es que no se trata de las prendas, se trata de los principios. Amén, amén. ¿Qué principios nos llevan a vernos diferente en lo físico? El pudor. Que como hijos de Dios somos recatados y no exponemos nada de nuestro ser para no ser causa de vergüenza. Incluso cuando hay alguien demasiado desvestido o desvestida, yo siento vergüenza ajena por la formación de mi pudor en Dios. Diga, ¿era que no le da pena? A mí me da pena y yo estoy bien vestido, pero yo veo a otros que no les da vergüenza de nada. Jeremías dice: oh generación sin pudor, estad atentos y oíd palabra de Jehová. O sea que la palabra es para formar nuestros principios y que seamos un pueblo de pudor hacia Dios y de testimonio hacia el pueblo. Amén. Amén, amén. Yo me acuerdo que una vez una hermanita, perdóneme si va a sonar un poquito patio, recuerde que vengo de la cárcel de predicar, no de... Amén. Que no sé, hoy como así que viene de la cárcel. Soy pastor capellán carcelario de tiempo completo. Y entonces voy a hablarlo en términos muy así, muy allá. Una de las hermanas antiguas me terapió una nuevecita que estaba en la iglesia. Y entonces se fueron para el campo y la hermanita se fue en un vestido. Y yo dije: ay, sangre de Cristo. Íbamos a andar 4 horas. Y la hermana antigua terapiándome la nueva para que fuera en vestido. Yo misma le dije a mi esposa: hágame el favor, iba y ubica a esa hermana antes de que arranquemos camino. Pero ¿cómo así? No, son 4 horas caminando, donde se caiga en vestido, ¿cómo queda? Creo que es peor pudor. ¿Me estoy haciendo entender? Amén, amén. Aquí el asunto son principios, no formas. Cuando tengo claro el principio, entonces eso se verá reflejado en la forma. Pero primero los principios. Amén. Entonces, en lo físico vamos a reflejar la forma de ser cristianos porque nos aprendimos los principios. Modestia, una manera de cuidado, de recato y de honor en mi comportamiento y en mi presentación personal como hijo del reino de los cielos. Amén, amén. ¿Usted se imagina a su pastor aquí en pantalonetas, sandalias y esqueleto predicando? ¿Sí se lo imagina? ¡Ay, Dios mío! Eso se llama modestia, decoro, ornato, atavío de santidad para servir en dignidad a un pueblo que es la amada de Dios, que es la iglesia del Señor y merecen respeto, reconocimiento y altura por causa de lo que Dios hace en nosotros. Porque créanme que yo era uno de los enemigos de la corbata y el saco. No me gustaba. Y no es que me guste, pero uno lo hace por honor al llamado y a los principios que hay plasmados en nuestra alma y en reverencia y respeto al pueblo al que uno se dirige, porque bíblicamente es la amada de Dios. Amén. Entonces en lo físico, que es la parte biológica, reflejamos nuestro temor al Señor. Amén. No por imposición, no por carga, no por camisa de fuerza. Es que el pastor dijo y me toca. No, enamórese de los principios. Yo le voy a decir algo, que ese mensaje lo prediqué una vez en una de las iglesias de Boyacá. Y cuando empecé a predicarlo, los hermanos dijeron: ¡ay, se descarrió el pastor! Póngale cuidado. No le voy a decir que venga a culto. No le voy a decir que se presente como cristiano. Usted verá cómo se presenta. No le voy a decir que ore.
No. No le voy a decir que ayune. No le voy a decir que haga vigilias, ni que asista a las vigilias. No le voy a decir que lea la Biblia. Claro, me miraban como varios me están mirando. ¿Y el pastor qué le pasó? Solo le voy a decir, enamórese de Dios y llénese del Espíritu Santo de Dios. Porque el que se enamora de Dios y se llena del Espíritu Santo de Dios, no hay que decirle cómo se vista. El mismo Espíritu de Dios y el mismo amor de Dios en su alma le mueve la conciencia y le mueve sus emociones para saber cómo ha de verse ante el mundo como hijo o hija de Dios. Cuando alguien ama a Dios y tiene unción de Dios, no hay que decirle que asista al culto. Anhela el culto. Y cuando no hay culto, ¿y qué pasó que no hay culto? Y si no hay culto en el salón, entonces hace devocional en su casa. Ahí fue donde mi papá nos enseñó a nosotros a predicar. En el altar familiar. Levanten la mano los que hacen el altar familiar. Gloria a Dios por esas manitos que están levantadas. Pero esa debe ser una tarea de todos. Porque es en esos momentos cuando hay un momento espiritual y hay situaciones en casa que se resuelven. Porque el que va a predicar conoce la casa. ¿Sí o no? Es muy diferente al pastor que no conoce la congregación y va a dar un mensaje y si alguien lo sintió personal, eso fue directamente de Dios porque el pastor no tiene ni idea de lo que pasa en la iglesia. Y más cuando es invitado. Pero cuando es en la casa, que yo conozco bien a mi papá y a mi mamá y tengo la oportunidad de predicar, voy a hablar de la paciencia y el dominio propio. Por ejemplo. Amén. Y eso es construir en familia para resolver problemas y conflictos. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Porque yo me imagino que ese padre de familia que tiene organizado y en su mente, hoy me toca predicar en mi altar familiar y mi hijo mayor tiene tal situación, ¿yo cómo hago? No, que Dios, y empieza a orar que Dios le dé sabiduría para poderlo apacentar de forma correcta. ¿Sí o no? Para eso es el altar familiar. ¿Cuántos vamos a hacer altar familiar y vamos a cultivarlo más? El altar familiar no reemplaza el culto de la congregación. Eso es importante decirlo. Gente, no, yo me congrego en mi casa con los míos. ¿Y cuántos años no va a la iglesia? Y hay gente que sustituye. No, una cosa se hace sin dejar de hacer lo otro. Amén. Gloria a Dios. Jesús crecía en gracia para con Dios. ¿Ese es el segmento qué? Espiritual. El segmento espiritual. Jesús, hablando del Jesús humano, ama a Dios y tiene unción. Por eso a él no tocaba estarle diciendo vamos al templo el día de la oración. Él arrancaba. Y en una de las ocasiones se le dio el profeta Isaías y leyó donde estaba escrito de él: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a que se proclame el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. Y cuando lo leyó, los ojos de todo el pueblo estaban fijos en él. Lo leyó con autoridad. Él era el protagonista de esa escritura. Amén. Por eso él promovió todo lo relacionado al culto del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento eran ritos, pero la forma de vivir el Evangelio del Nuevo Testamento se plasmó en Jesús. Amén. Y ahí vemos un hombre dedicado de tiempo completo a la causa del Señor. Y cuando le fueron a hablar por el impuesto, ¿qué le dijo a Pedro? Vaya y pesque, y el pescado que sale tendrá una dracma. Saca, paga tu impuesto y el mío y guarda el resto. En todo fue fiel, en lo natural, en lo social. Amén. Porque una persona que es fiel en la iglesia y es fiel en lo espiritual, lo reflejará en la fidelidad en sus compromisos. Su trabajo, su empresa, su administración, su liderazgo, sus empleados. Si es un empleado, demostrará conducta de cristiano como empleado. Amén. Gloria al Señor.
y gracia para con los hombres. La parte social. ¿La parte qué? Social. Que es en donde más tenemos situaciones. Porque aunque fuimos diseñados para vivir en comunidad, a veces queremos estar solos. ¿Sí o no? Y todo tiene su tiempo. Hay momentos de estar en coinonía, compartiendo, jugando, aprendiendo, charlando. Pero hay momentos donde nos reservamos nosotros solitos para hacer algo que se llama introspección. ¿Para hacer qué? Introspección. Un análisis propio, un análisis interno. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué opina de mí el mundo? ¿Qué opinan de mí los servidores? Pero ¿qué dice Dios de mí? Que ese sí me conoce en lo secreto. Y de ahí parte una buena introspección para estar sano frente al mundo. Amén. ¿Cuánto vamos reconociendo estos detalles como algo muy importante? Entonces, en la parte bio, somos un organismo vivo estructurado con órganos y sistemas. Y está comprobado que cuando una persona no tiene inteligencia emocional o no tiene salud mental, las otras partes del cuerpo también se enferman. Una persona que empieza a sufrir mucho de ansiedad y estrés, no solamente le duele la cabeza, se le atrofia el sistema digestivo. Al último no puede ni comer. Y parece algo muy psíquico, pero tiene efectos físicos. Amén. Yo tuve una ocasión una parejita que me pidió consejería y al hermano le dije, mañana se va para el urólogo porque yo no soy médico. Yo sí estoy orando por usted, pero esa situación suya es biológica y si no le pone cuidado a eso pierde su hogar. Ya. Y a la esposa le dije, no me lo terapie más. Usted es psicóloga en la alcaldía, no con su esposo. ¿Y cómo así, hermano? Y yo, sí, él no es su paciente, él es su esposo. Y el problema de él no es psíquico, es biológico. Así que asistan los dos al médico. Vayan los dos. Amén. Y todo empezó con un asunto espiritual. Vamos a hacer terapia de pareja. ¿Cuál fue la conclusión de la terapia de pareja? El urólogo le dio un tratamiento. Y a los 2 meses, ay hermano, gracias. Pero eso no fue espiritual, pero Dios lo usó. Y no era algo espiritual, era algo biológico que ya tenía una trascendencia psicológica porque ella, viendo el comportamiento de él, lo trataba como un paciente psíquico. Y no era psicológico. Era un efecto de lo biológico en lo psicológico. Amén. La psiquis es decir, todo lo referido a la mente, sentimientos, pensamientos, conductas y emociones. Amén. Entonces usted debe estar pendiente de la psiquis de su familiar, del alma de su familiar, para que me entienda. Psiquis es alma y logos es ciencia o estudio. En otras palabras, la psicología bíblica, que es la que yo predico, es el estudio y la ciencia a la luz de la palabra de Dios para tratar el alma de una persona y que pueda estar exitoso, que pueda estar sano, que pueda estar bien, que pueda estar en victoria. ¿Y cuántos queremos eso en nuestra familia? Démosle ese aplauso al Señor, que Él es nuestro mejor psicólogo, nuestro mejor orientador, el estructurador de cualquier situación de familia se llama Jesús. Es más, cuando un cristiano ora, desarrolla un proceso psíquico que se llama catarsis. Yo no sabía hasta que empecé a estudiar psicología. ¿Cómo así? Por eso es que los cristianos de oración no se enferman de ansiedad ni de estrés. Porque cuando oran, meditan, se autoanalizan y se proyectan y desarrollan catarsis. Y son personas emocional y mentalmente muy saludables. ¿Está enfermito del alma? Pongas a orar. Ahí está la respuesta. Amén. Se lo estoy dando con datos científicos también. Gloria al Señor. Amén. Lo espiritual, la facultad del hombre de comunicarse con ese ser superior, con nuestro Dios,
hablando de una trascendencia en su esencia. El ser humano siempre va a creer en algo. Yo recuerdo que había un interno que decía que él era ateo y que él no creía en nada y se prendió el patio y eso había sangre y cuchillo por todo lado. Y fue el que me escribió: pastor, ore por nosotros. No era que no creía en Dios. El ser humano siempre tendrá por su esencia una creencia. El asunto es cómo la está enfocando. En la vida de los cristianos, el éxito de su vida psíquica, de su vida social, de su vida biológica, es cuando tiene buena relación con Dios. Porque Dios me estabiliza todo lo demás. Así funciona. Por eso cuando nosotros tenemos bien nuestras prioridades, marchamos bien. Porque Dios es un Dios de orden y cuando Dios toma el control de nuestra vida, lo primero que hace es ordenarnos la vida. Lo primero que hace Dios, desde nuestra naturaleza propia, nuestra esencia, nuestro propio sistema de creencia. Amén. Yo antes de ser un creyente como lo soy ahora, Dios mío, era una yaya, perdóneme que hable así, para que un par de cristianos que son diáconos me metieran a un internado con 11 años. Pobrecitos. La mamá es la que más pelea por uno. Y cuando mi papá dijo, tocó internarlo, ella dijo, hágale pues, ya estaba cansada. Y apenas tenía 11. Cuando yo veo que hay niños así hiperactivos y que vuelan, digo, gloria a Dios que están sanos. Pero que no sepan educar y si no lo van a hacer llorar. Aló. Estoy hablando de esas cosas como hijo. Porque para hablar de mi hijo está muy chiquito. Estoy hablando de lo que hicieron conmigo como hijo. Amén. Y al final, ¿cuál fue la conclusión de mi papá? Lo que tienes y no lo valoras, lo vas a valorar cuando no lo tengas, mijo. Me despojó de todo y allá me metió. Qué lección tan grande. Y la segunda frase fue: la experiencia de cristiano que no deseas en un hogar cristiano, le voy a pedir a Dios para que te dé esa experiencia allá encerrado. Y fue en el internado que me encontré con Dios. Y fue en el internado que decidí ser cristiano. Y fue en el internado donde empecé a predicar. Y fue donde empezó Dios a usarme como evangelista. No en mi casa, sino en el lugar donde me llevaron, porque en mi casa no me aguantaban. Porque cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dele ese aplauso al Señor con el alma. Y pueda usted entender en esta mañana que si su vida espiritual es prioridad, las demás áreas van a funcionar bien. Cuando usted está bien con Dios, su parte física lo refleja. Cuando usted está bien con Dios, la gente habla con usted y encuentra pensamientos, sentimientos y emociones sanos. Encuentra en usted un consuelo, encuentra una fortaleza, encuentra un bastón de apoyo, encuentra una guía. Hay gente que le dice a usted, mi gurú, ¿qué? ¿Cuál gurú? Mi sensei, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Pero porque hay gente que se sienten inspirados en lo que uno les transmite. Amén. Gloria a Dios. Y si usted logra esa capacidad de tener una excelente relación con Dios, de que usted se pone a orar y lo siente. A mí me encanta mucho cuando veo a esos hermanos que tienen, es todo lo que hacen en el servicio a Dios va a la lágrima, al sentir de que de verdad están conectaditos con Dios. Una persona no se para aquí a llorar solo por llorar. Uno dice, tiene un bonito momento espiritual, en el mejor momento para poder servir y ministrar. Aunque no todos somos melancólicos. Algunos somos más flemáticos, más cuadriculados un poquito. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. Alabanza. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Oiga, me entregaron temprano, van 45 minutos y todavía me falta. Gloria al Señor. Concepción del ser humano como un todo. ¿Como un qué? Un todo. Ayer tuve una entrevista con una señora y me decía, pastor, ¿por qué una persona que es víctima de un abuso o de un acoso no habla? Hombre, tiene familia, tiene amigos, ¿por qué no dicen las cosas? Yo le decía, porque están afectando el todo del ser. Por eso no lo dicen. Y por eso Dios es el único que puede sanar ese todo en una persona que sufrió eso. Amén. Entonces decía, vean, la parte biológica, la persona que sufrió ese tipo de situaciones se siente sucia, se siente en una condición de inmundicia.
y siente que en su parte física ya no va a funcionar como los demás. Imagínense, solo estamos hablando ya de lo físico. Vamos a la parte psíquica. Ya tiene un trauma por allá a fondo de su alma. Y a eso los psicólogos y los psiquiatras le llaman distorsión, o tiene muchos nombres como enfermedad mental. Distorsión de personalidad. Trauma que generaron trastornos de conducta. Y eso tiene después reflejo en enfermedades mentales. En la parte espiritual, y si Dios existe, ¿por qué permitió que esto pasara? Y se crean una amargura de espíritu y un odio y un rencor hacia todo lo que es la fe, porque se sintieron tan humillados y tan vulnerados que ni en Dios quieren creer. Ahora entiende por qué hay personas que sufren esas cosas y no dicen nada. Y en la parte social se estigmatizan a sí mismos, porque aunque la gente no sepa, ellos sienten que todos los demás los están juzgando. Por eso cuando usted ve que un niño corre, salta, brinca, se ríe y de un momento a otro transforma la conducta, encienda las alarmas y active una ruta de atención. No solo somos espirituales, somos humanos. Debemos acudir al médico, debemos acudir al psicólogo. Y si está muy grave la situación, vaya donde el psiquiatra. ¿Aló? Nadie dice amén. Pero estoy hablando de que somos un todo. Y que aunque Dios es nuestro epicentro, debemos estar atentos a todas las áreas del ser para evitar complicaciones a futuro. Amén. ¿Cuánto estamos aprendiendo esta mañana? Y recuerde que cuando los métodos humanos no funcionan, hay un método perfecto que sí funciona. A mí no me sirvió la disciplina del sargento Chona. Y eso que era un sargento, vea, de la escuela antigua. Y era el que manejaba el internado y el programa de banda musicomarcial cuando yo llegué al internado. Y eso era un rigor de militar, que eso no parecía un internado de menores, sino un batallón. Pero algo sirvió la disciplina. No todo era malo. La disciplina forja carácter. Amén. Gloria a Dios. Lo que no pudo ese hombre con su criterio de militar, lo que no pudo la psicosocial del colegio, lo que no pudo la misma psicosocial del internado, lo que no pudo mi mamá con la cantaleta y mi papá con el perrero, perdóneme que suene así. Lo que no pudieron hacer los métodos humanos, lo hizo el método espiritual en una sola noche de encuentro personal. Tanto así que cuando fui lleno del Espíritu Santo en el 2004, yo le decía a mi pastor: ya no voy a estar en la iglesia por lo que me han dicho. ¿Cómo así que no por lo que nos hemos dicho? No, por lo que sentí. Porque ahora para mí la fe es una experiencia personal. Lo que me han dicho es secundario. Lo prioritario es lo que he sentido por el fuego de Dios en mi alma, moldeando, transformando y renovándolo todo. Amén. Gloria al Señor. Job 33:4, ¿qué dice? Ahí lo tenemos en la presentación. El Dios Todopoderoso me hizo. ¿A cuántos nos hizo el Todopoderoso? No importa si en algún momento usted creció con el prejuicio, es que fue el fruto de un error porque no planificaron. Que yo he escuchado gente que piensa así. Y perdónenme, pero estoy hablando de situaciones que se vuelven en conflictos de familia. No, nosotros estamos aquí, somos criaturas, porque si el Señor no hubiese soplado de su espíritu, no seríamos almas vivientes. Eso somos aquí todos de pie. Almas vivientes. El Todopoderoso nos hizo y con su espíritu nos dio vida. Amén. ¿Y cuántos estamos agradecidos con la vida que Dios nos ha dado? Claro, la vida tiene sinsabores, tiene subidas, tiene bajadas, tiene carreteras y tiene trochas. Pero lo bueno es enfrentar la vida de la mano de Dios, que fue el que me diseñó, el que me hizo y el que me dio vida. Amén. Que me siento incomprendido, Él me diseñó y me comprende. Que me siento solo, Él es mi mejor compañero, mi mejor amigo. Que siento que no tengo las herramientas intelectuales para enfrentar ese desafío, Él me las da porque Él es el dueño de la ciencia y es el que diseñó mi cerebro. Oiga, todo está ahí.
en encontrar a Dios, acercarnos a Dios, ser fieles a Dios. Amén. El ser humano vive un estado permanente de trascendencia. Todo lo que usted hace trasciende, para bien o para mal. Decía estos días, pastor, ¿y cómo hago yo para cambiar la trascendencia de mi ejemplo en mis hijos? Si llevo ya 28 años aquí encerrado, una pena alta. Y empezamos a trabajar a la luz de la palabra de Dios. Y ahora el hijo asiste a la iglesia. Amén, gloria a Dios. Pudo cambiar esa trascendencia transmitiéndole principios bíblicos a su muchacho aún desde la cárcel. O sea que se puede trascender y generar un cambio sin importar el lugar. Pablo escribió la carta a los Efesios desde una celda. Oye, y esa carta es la más rica en doctrina. ¿Cuántos han leído la carta a los Efesios? Es conocida como la carta de doctrina de la iglesia. Habla de la unidad del cuerpo, habla del poder del Espíritu Santo, habla del dinamismo del servicio, habla de los diáconos, habla de todo, habla de los dones ministeriales, habla de las operaciones por el Espíritu Santo. Esa carta habla de todo. Amén. Y él trascendió con su mensaje para formar una iglesia afuera cuando él era un preso, una persona privada de la libertad. Pablo y Silas, amayugados, torturados, aporreados, y los pegaron al cepo en la cárcel de Filipos. Y a medianoche empezaron a cantar. Yo me imagino los que no entienden qué pasa en el corazón y en la mente de un cristiano. Oiga, estos ni porque les dieron garrote todo el día se quedan callados. Y mire, están pegados al cepo en los desiertos. La noche es helada y el cepo va pegado al pie. Y el frío del metal se pasa al hueso y genera calambres toda la noche. Pero uno no dice, o la Biblia no dice, y se quejaban Pablo y Silas de los calambres del cepo, no. Dice que estando pegados al cepo, cantaban himnos a Dios. Y oraban y los presos los oían. Tanto así que Dios vio la disposición de ellos para trascender en la fe, que hizo un milagro en esa cárcel. Pero no voy a hablar ahorita de cárcel, sigamos. Inmanencia, unión esencial e inseparable por naturaleza, inherencia. Son cosas que tenemos nosotros. Y por eso es que a veces decimos, es que yo soy así, mi papá era así, mi abuelito era así, y esto viene en la sangre. Hay cosas que sí son así. Hay cosas que vienen ahí. Pero esas cosas, aunque vengan ahí, Dios las moldea. No, que es que mi papá era así, mi abuelo era así, mi abuelita me enseñó así, entonces yo soy así. No, usted puede ser diferente, usted puede ser exitoso. Porque es que al final, aunque esas cosas usted las trae, usted puede marcar el cambio a partir de sus buenas decisiones. Su papá, su abuelo, su abuelita y su mamá tomaron decisiones en el momento de ellos, pero este es el momento tuyo. Estas son tus decisiones, es tu proyecto de vida y es lo que te hará diferente, lo que te hará exitoso o fracasado, exitosa o fracasada. Amén. Aquí estamos hablando de esa trascendencia que se inicia desde el momento mismo de la concepción. Hoy en día ya se sabe que alguien está en embarazo y empiezan a preguntarle, ¿y es niño o es niña? Y todavía no sabe. Pero hay un enfoque de trascender. ¿Qué será? De futuro, de cómo sucederá. Amén. Y cuando están los niños en la presentación de la clase y vamos a orar por el proyecto de vida de ellos. ¿Por qué? Porque hay un afán desesperado hoy en día, porque hay demasiados niños perdidos en la drogadicción, en el alcoholismo, en la prostitución, en la delincuencia común. El 70 y pico % de personas en una cárcel son menores de 20 años, de 25 años, perdón. Un porcentaje altísimo, todos son chinos, perdóname que hable así. Mucha gente joven. Y uno que conoce esa realidad, Señor, guarda a los niños de la iglesia, los hijos de los creyentes, el hijo de ese hermano, de esa amiga, de esa simpatizante. Dale un proyecto de vida, que esa criatura se deje moldear, se deje orientar con principios, con valores en la riqueza de tu palabra. Es la mejor manera de evitar conflictos a largo plazo.
necesitamos cultivar lo que aquí aprendemos en la mente y en el corazón de esos niños y adolescentes que están creciendo. Si usted en casa no les habla de sexualidad de manera sana, allá el mundo les va a abrir los ojotes contra una pantalla y se los va a envenenar. Nadie dice amén, pero estoy diciendo la verdad. Porque la sexualidad es un tabú para muchos. Pero si usted no les enseña principios de la realidad de la sexualidad humana, siendo niño y adolescente en su forma correcta, el mundo le va a abrir los ojos y lo va a extorsionar en ese campo de la inmoralidad. Entonces necesitamos cultivar esos principios. Avancemos. El milagro del cuerpo humano desde la misma concepción empieza su transformación. Ahí está el procesito. ¿Cuántos recuerdan o guardan las ecografías? ¿Sí? ¿No las guardan? Yo he visto algunos que hasta las encuadran y cuando el niño nace ponen el piecito ahí en el cuadrito del niño. Porque hay un enfoque de trascendencia. Somos un milagro. Por eso también hablamos de bioética. O sea, la biología bajo la ética de los principios bíblicos. Porque hoy en día hay un discurso moderno. Yo mando en mi cuerpo. Y entonces hablan de abortar. Que porque todavía no tiene alma. Que porque todavía no tiene sentimientos, emociones, sentimientos. ¡Ojo! La Biblia dice todo lo contrario. Mi embrión vieron tus ojos. Y antes de que te formases, te di por profeta. Esa fue la palabra para Jeremías. Y Jeremías conmigo, Señor, es que soy un muchacho, no sé cómo hablar. No digas soy un muchacho porque donde te envíe irás. Amén. Mi embrión vieron tus ojos. Él estaba allá, el salmista también habla de eso, que el Señor lo había visto desde antes de haber terminado de ser formado. El mismo caso del profeta Samuel. Antes de haber sido concebido, imagínense, antes de haber sido concebido, Dios miró las lágrimas de Ana y sabía de la infertilidad de ella. Y cuando ella declaró que su hijo sería para la obra de Dios, antes de ser concebido ya le había dado propósito. Ni siquiera era un cigoto. Y ya tenía delante de Dios un proyecto completico. Amén. Gloria al Señor. Así que somos un milagro desde el principio hasta el final. De pronto pasan los años, surgen las canas, no está la misma fuerza. Ese señor que era así altote y acorpado por los años, como que se hubiese encorvado un poco, como que su condición física ha menguado tanto. Pero aún así, aunque en lo físico no esté en las mejores condiciones, usted necesita un consejo de experiencia. ¿A quién le dice? A un anciano, a una anciana. Yo tengo a veces situaciones importantes y digo, venga, ¿qué haría un anciano después de haber vivido 70 años frente a este problema? Si no encuentro la solución, voy a hablar con el anciano. Algo me tendrá que decir de su vasta experiencia. Amén. Pero la mejor manera es, y en medio de esto, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Cristo? Si Él estuviera en mi condición, en mi realidad, ¿qué haría? Y uno conoce la Biblia y uno descubre lo que el Señor haría por el testimonio que Él nos dejó. Amén. Vamos a avanzar, mire, los detalles del milagro mismo del cuerpo. Somos biológicos, ¿sí o no? La célula, el tejido, el órgano y el sistema completo o el aparato. ¿Cuántos sistemas tenemos nosotros como cuerpo que Dios nos diseñó? Y ninguno funciona tan bueno como lo que Dios diseñó en nosotros. ¿Cuántos sistemas tenemos? Digestivo, nervioso, respiratorio, circulatorio. Imagínense. Y cuando un sistema se afecta, ¿los otros sufren? Una persona con ansiedad y estrés, que es algo del sistema nervioso central, empieza a enfermar el hígado, empieza a enfermar el estómago y empieza a enfermar el cerebro de forma directa. Así que, como dicen a veces los muchachos, cógela suave, no te estreses tanto. Haga hasta donde puede, sea diligente, sea responsable, pero no abuse de su capacidad.
porque de ahí vienen los derrames cerebrales, los infartos al corazón. ¿Sí o no? Es que si yo no lo hago, nadie lo hace. Pero si te vas eternamente, pues no lo vas a hacer aunque sepas cómo hacerlo. A mí me dijo, voy a ser muy honesto, porque quiero que usted como parte de un sistema se cuide. Amén. Yo tenía un ritmo de trabajo un poco agresivo hace unos días, y el veedor del distrito me llamó y me dijo: ve, hermano Weimar, te voy a hablar claro, y en el temor del Señor. Usted enfermo o psiquiátrico no le va a servir ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a la iglesia, ni a las cárceles de Colombia. Así que te cuidas o te cuidas. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo para la familia, hay tiempo para el trabajo, hay tiempo para compartir, hay tiempo para disfrutar, hay tiempo para jugar y hay tiempo para Dios. Todo tiene su tiempo. Haga equilibrio. ¿Quiere estar sano? ¿Quiere evitar conflictos emocionales y físicos? Maneje el equilibrio. ¿El qué? Amén. Ahí están todos los aparatos: el sistema óseo, muscular, circulatorio, digestivo, urinario o excretor, el sistema nervioso, el sistema reproductivo, el sistema linfático, el sistema hormonal, el sistema respiratorio. Ese es el diseño que Dios te dio. Y la Biblia dice que el que no cuida el templo de Dios, Dios lo destruye a él. ¿Cómo estás comiendo? Si estás durmiendo al menos 8 horas, ¿tienes comunicación asertiva con los que te rodean o mantener discutiendo? ¿Aló? Es que todo eso habla de salud física, mental, emocional, espiritual. Amén. Y eso es lo que necesitamos para que la familia esté bien. Amén. Fases de la condición humana: la gestación. Mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista, hablando de cómo Dios le dio propósito desde que era un embrión. Amén. Nacimiento. Nació varón. No, y ya se sabe. ¿Cómo le fue en la ecografía? ¿Niño o niña? Amén. Desarrollo. Porque cuando está ahí tan lindo y cuando tiene 17, uy, pero ¿cómo lo controlo? A veces no de 17, de 11, de 15, de 13. Ay, esos 13 son geniales. Que es cuando uno está en la flor de la batatilla. Fue cuando yo hice mucha cosa. ¿Sí? Yo le estoy hablando desde procesos que uno vivió, y esa etapa es hermosa. Uno se siente que uno puede con el mundo completico, que uno tiene toda la fuerza, ¿no? Lo que no tiene es experiencia, pero no está en toda la capacidad física, intelectual. Es más, es por eso que cuando el menor de edad comete delitos son tan graves a veces, porque en esa etapa no mide los riesgos, se lanza porque está explorando y es mucho más arriesgado. Uno ya con 30 no hace lo que hacía de 13. ¿Sí o no, hermano? De 13 hacíamos una locura que ya uno dice: oiga, yo hacía eso. Uy, no. Que los muchachos dicen: pero es que ellos dicen que la generación de ahora y la generación de ellos, que uno sabe que la generación de nosotros también fue especial y no estamos tan viejos. Amén. Gloria a Dios. Pero hay un desarrollo. ¿Cómo estás permitiendo que Dios forme parte de ese desarrollo? Yo puedo decir que aunque viví muchas cosas, después de que le entregué mi vida a Dios y viví toda la juventud en la iglesia, le puedo decir en la experiencia, ha sido la juventud más bonita y más sana que he disfrutado. Porque el director de todas mis etapas, después de que me entregué al Señor, ha sido Él. Y esa mujer que un día lloraba de desconsuelo y de angustia y diciendo: métalo al internado que ya no sé qué hacer, ahora llora de gozo. ¿Y para dónde vas hoy, mijo? ¿Y para dónde vas mañana? Y la otra semana, ¿y cuándo vas a venir al Tolima? Porque me la paso corriendo por todos lados. Pero ya llora de gozo, de confianza en Dios, de ver que Él restauró todo lo que en algún momento los mismos psicólogos del que les decían: eso está muy difícil, señora.
Porque el psicólogo del colegio descubrió cuál era el detonante de mi conducta disruptiva, que ni mis papás sabían. Había sido víctima de una situación grave siendo muy pequeñito, primera infancia. Entonces, ¿cómo Dios puede afectar positivamente el desarrollo nuestro, aunque hayamos vivido cosas que nadie sabía y que podría ser un enfoque de vida fracasada, pero Dios hace de esa vida un éxito? Amén. Gloria a Dios. Y después viene una involución. Ya uno no corre igual. Si antes corría no sé cuántas millas o yardas, y ahora corre la mitad. Algunos de pronto ya no corren, sino que les toca suavecito y con el bastón. ¿Por qué? Porque esa es la etapa normal de la fase de nuestra vida. Y uno tiene que ser consciente. Yo a veces me siento con mi esposa y le digo, bueno, ¿qué vas a hacer cuando yo tenga incontinencia después de 50? ¿Cómo vamos a manejar eso? Casi nadie habla de eso. ¿O sí? Y cuando a mí se me caigan las cajas de dientes porque ya no voy a tener naturales. Algunos les dan eso. Pero uno casi no habla de eso. Y eso es proyectarse sano al futuro. Oiga, y cuando este muchacho se case, tú y yo, ¿cómo vamos a estar? ¿Usted sí ha hablado de eso con su pareja? Yo le he dicho a mi esposa, ¿y cómo vamos a orientar y a cuidar para que tenga una buena esposa? ¿En dónde encontraremos una buena esposa para este muchacho? Abraham mandó a su criado, pero yo no voy a mandar a nadie. Yo tengo que estar ahí. ¿Me estoy haciendo entender? Hay muchachos que hacen y deshacen y no está papá, no está mamá. Ayer hablaba con una persona y en la entrevista me decía, pastor, es que nosotros nos asombramos mucho porque tenemos uno de nuestra familia que tocó fondo en las drogas, lo hemos llevado ya a 2 fundaciones y no se ha levantado. Pero nadie en la familia, esas situaciones, nada de calle, nada de vicios, nada de esas cosas. Pastor, ¿por qué ese muchacho está así? Y yo le hice una pregunta, yo no conocía el caso, pero ella quizá lo conocía mejor que yo. Le dije, vea, ¿usted en alguna oportunidad fue a visitarlo a la fundación? Sí, yo fui porque la mamá no fue. Ah, bueno. Y les hicieron una entrevista, ¿cierto? Como yo conozco y trabajo con esas comunidades, uno sabe. ¿Y qué dijo él en la entrevista? Y ella misma cayó en cuenta y dijo, ah, claro, pastor, era eso. Él decía que a él no le faltaba plata, que él tenía ropa, que él tenía videojuegos, que él tenía de todo, pero no tenía un abrazo de papá. No tenía un te quiero de mamá. Fue criado económicamente con todo, pero emocionalmente sin nada. ¿Cuál fue el resultado? El hijo de un par de ricos en la indigencia, en el consumo, en la calle de tiempo completo. ¿Cómo lo están intentando restaurar? Con las fundaciones. ¿Cuál es el detonante de él para restaurarlo? Que pueda tener una conexión familiar. Está muy difícil. Porque si el papá no le dijo te quiero siendo un bebé, menos ahora que está en la calle. Y es lo que necesita para restaurarse. Alguien que le diga que lo quiere, que lo ama, que lo puede respaldar, que puede restituir esa realidad de su alma. El único que puede hacer eso es Dios. Y por eso lo estamos trabajando en la fundación. Pero no ha sido fácil. Cada ratico se levanta, dura 2, 3 meses, viene y vuelve y cae. ¿Qué pasó? Mi papá me dijo que yo era una plaga, que yo no debería existir. Por eso se recaía. Oiga, tremendo lo que uno encuentra en vida de comunidades. Amén. Permitamos que aunque nos llegue la muerte, podamos decir lo que dijo Pablo. Sea que vivamos, dijo Pedro, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Hay alguien aquí que se siente propiedad de Dios y que le da un aplauso en alabanza, porque nos tiene aquí como sus hijos en esta bonita escuela de aprendizaje, de formación, de proceso, de crecimiento espiritual, social. Avancemos un poquito. Uy, Dios del cielo. Ya me regalaron 3 minutos y no me había dado cuenta. Estemos de pie, iglesia, vamos a orar. Gloria a Dios. Quedé dependiente lo de pareja. Solo vimos generalidades de que parte de nuestros problemas es que no identificamos que somos un todo biopsicosocial. Usted no solamente debe preocuparse por cultivar la parte física y material de sus hijos. Preocúpese por la psiquis, por todo lo que ellos tienen en su mente, por cómo sienten, por cómo razonan, cómo piensan,
de dónde vienen, para dónde van, qué visualizan en el futuro ellos mismos. Porque usted no puede imponer un proyecto de vida, usted puede orientar. Al final cada uno forja su propio proyecto de vida. Cuando mi mamá vio que mi proyecto de vida al final era ser pastor, dijo: ¡ay, gracias al Señor! Pero ese no era mi proyecto de vida. Dios muchas veces nos hace el proyecto. Entréguele todo al Señor. ¿Cuánto queremos entregarle a nuestra familia a Dios? Yo quiero que usted en este momento venga con... Si está solito, solita, venga solito, solita. Si está con su esposa, con su esposo, con su compañero, compañera, con sus hijos, dígale: Señor, yo quiero entregarte todas las áreas del ser de mi casa a ti. Señor, toma el control de nuestro conocimiento, que nosotros podamos nutrir nuestra mente, que nosotros podamos educarnos. Edúquese lo más que pueda, decía una presentadora de un programa de abogacía hace unos años. Ella ya murió, pero era uno de sus mensajes lemas en todas las conferencias: edúquese lo más que pueda. Dígale: Señor, tú eres el centro de mi educación, y que yo pueda nutrir mi mente para también orientar y educar la mente de mi compañero, de mi compañera, de mis hijos. Dígale: Señor, que en lo físico yo pueda reflejar que soy una hija del reino, que soy un hijo del reino, que yo pueda ser un fruto, un propósito de ejemplo en mi comunidad, que la gente pueda decir: yo quiero ser como ese hombre, como esa mujer, dignos de vocación por causa del evangelio. Que tengamos gracia para con Dios, que Dios verdaderamente sea lo más importante en tu vida, en mi vida. Porque cuando Dios es lo primero en su vida y en mi vida, todo lo demás toma forma, toma sentido, se encuentra un direccionamiento correcto para todo. Y gracia para con los hombres. No se preocupe si por causa del evangelio alguien te menosprecia. Aunque seamos una familia pequeña en la fe, la Biblia dice: no temáis manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entréguele la plenitud de su ser, su sabiduría, su estatura, su condición física, su proceso con lo social, que todo lo gobierne Dios. Oremos. Bendito Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias por este tiempo de fe, este tiempo de palabra, de consejo, de enseñanza, de doctrina. Mira, Señor, cada hermano, cada hermana, cada adolescente, cada amigo, cada simpatizante, cada niño, que podamos crecer en sabiduría, Señor. Que podamos crecer en el reflejo de la dignidad del evangelio y de la dignidad de una buena persona en lo físico. Oh, maravilloso Dios, que los principios espirituales sean esa causa universal de trascender en nuestra propia vida y en la vida de otros. Y que podamos también trascender en comunidad, que podamos imprimir tu propósito en la vida de muchas más personas, porque todo el que hace tu voluntad está completo. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Alguien agradecido con Dios y su palabra, que le dé ese aplauso con el alma al dueño del universo, al dueño de su vida, al dueño de su hogar, y dígale: Señor, que yo tenga en cuenta todos estos elementos para resolver cualquier situación que se presente en mi casa, en mi corazón, en mis situaciones. En el nombre de Jesús hay poder y hay victoria. Gracias te damos, Señor. Que entregamos nuestra vida y familia en tus manos. Que seamos conscientes de todas estas realidades para cultivarnos sanos y en victoria como pueblo de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado pueblo de fe, gracias por esos minuticos extras. Yo me emociona enseñar, es que estos temas son importantes. Espero que usted también le haya encontrado la importancia, el sentido, el valor a esta enseñanza. Que Dios les bendiga ricamente a todos. Recuerde los programas durante la semana, la agenda de la iglesia. Participe de los programas. Dios les bendiga mucho a todos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios por esa preciosa palabra que el Señor nos regaló esta mañana. Amén. Gracias a Dios porque cada día, hermano, yo y aprendemos algo nuevo.